Pasamos al análisis de los mercados. Saludamos a Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Franco, muy buenas. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos los lunes. Marta, gracias a vosotros. Bueno, así empezamos con la energía y más viendo el desempeño que se ha producido en la renta variable europea, que se siguen manteniendo unas sólidas ganancias. Lo mismo está ocurriendo en Wall Street. Parece que se están animando las bolsas. ¿Cómo estás viendo la sesión de hoy? Sí, efectivamente, un tono, podríamos llegar a decir, ligeramente positivo, y eso que realmente teníamos un dato relativamente negativo, ¿no? Que conocíamos justamente este viernes con esa publicación de los datos del PCE en Estados Unidos, lo cual señalaban la posibilidad de que la inflación comience un poco a ser algo pegajosa, ¿no? Como le estaban llamando. Creo que más allá de que, bueno, estamos viendo SP500 en pantalla, gráfico diario, el rango de negociación del día de hoy casi que se está comiendo al rango de negociación bajista que tuvimos el viernes, creo que cabe mencionar aquí un aspecto que es de suma relevancia, ¿no? Bueno, estamos viendo justamente lo que decíamos, esas curvas en la inflación, lo cual señala que complica un poco la labor de los bancos centrales, pero también hay que destacar lo siguiente, claro, los bancos centrales, concretamente la Fed, en este caso de Estados Unidos, comenzaron en marzo del año pasado a subir tipos, claro. Pero si tenemos en cuenta el efecto de las políticas monetarias que se suelen trasladar de 9 a 15 meses más o menos en la economía, podríamos llegar a decir que, y este es un punto de vista curioso que me gustaría compartir con vosotros, que probablemente nos estamos acostumbrando a que la inflación venía remitiendo bastante y ahora en cuanto no remite al ritmo que el mercado espera o que la Fed espera también, evidentemente, se tilda de mala noticia. Claro, es que en el fondo lo es, evidentemente. O sea, quedarse estancado en una inflación del 5 y pico en Estados Unidos, en términos del PCE en este caso, no es algo bueno. O sea, nos estamos quedando un 300% casi por encima del objetivo. Pero la reflexión del día de hoy sería la siguiente, claro. ¿Podríamos llegar a considerar que la inflación ha remitido al ritmo que remitían también los precios de las materias primas? Es decir, esos factores exógenos que contribuían justamente al hecho de que remitan, puede ser justamente que coincida. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla ahora mismo el petróleo, que pueda llegar a coincidir incluso con esta larga lateralidad que estamos viendo en el crudo. Es decir, la reflexión del día de hoy sería justamente esa. ¿Cuándo el mercado realmente va a empezar a digerir los datos de política monetaria, pero en términos reales, no en términos tanto de expectativas? El mercado se mueve mucho con expectativas, ¿no? Por lo tanto, tenemos el crudo lateral, habiendo remitido junto al crudo con muchísimas soft commodities también en general que favorecían esa caída en la inflación. Entonces, ¿cuál sería la pregunta ahora? ¿Cómo deberíamos de ver el mercado? Deberíamos, evidentemente, vigilar las materias primas y tener en cuenta el efecto de las políticas monetarias que se vayan a manifestar sobre todo de cara a este mismo verano en adelante en la economía real. Eso por un lado, y luego por otro lado digerir también que en este caso la Reserva Federal pueda llevar a cabo esa tasa terminal justamente este mismo año. A partir de ahí es donde podemos llegar a ver justamente el efecto también que pueda llegar a producir la inflación en términos de mercados. Si nos vamos, nada, muy brevemente al análisis técnico del SP500, canal alcista, lo decíamos el jueves pasado con José Antonio también por la mañana, decíamos la pérdida del nivel de 4.000 puede ser una debacle realmente, ¿no? Porque claro, perderíamos todo ese canal alcista que se había originado en octubre del año pasado. Claro, hay gente que cuando lo mira muy de cerca dirán, bueno, es que ha roto el 4.000. Bueno, no ha roto el 4.000. Bajo mi punto de vista no ha roto el 4.000. Es decir, todos son zonas y cuando decimos 4.000 que se entienda que tiene que ser en términos generales todo ese apoyo tendencial de todo el canal alcista que de momento no lo ha roto. Claro, evidentemente si llegamos a un ejemplo como el que estoy poniendo en pantalla y vemos esto, pues efectivamente lo ha roto en todos los sentidos, ¿no? Entonces, nos quedamos un poco con esta lectura de apoyo tendencial, buena señal para el SP, buena señal para la renta variable. Veíamos cómo también el bono americano a 10 años remitía un poquito ligeramente y esto da alas también a que la renta variable tome un poco de impulso. Pero ¿dónde está el desafío? Que es donde me gustaría que nos centremos, sobre todo de cara a esta semana, ¿no? En términos un poquito de ese swing trading, pero swing trading breve, es decir, no muy extenso. Bien, apoyo en el 4.000, finalmente no lo rompe, pero claro, hay que tener en cuenta justamente cómo venía el mercado comportándose antes de llegar al 4.000. Y lo que estamos viendo son máximos y mínimos decrecientes. Entonces, muy bonito el apoyo que estamos viendo en 4.000, pero para ver una confirmación de que efectivamente
ese nivel de apoyo está funcionando, necesitamos ver el giro en la estructura del mercado. Si veníamos con máximos y mínimos decrecientes, a partir de llegar al 4.000, que empiecen a girar y empiecen a ser crecientes. Ahí estaríamos hablando en toda regla de que estaríamos ante un apoyo en todo ese gran canal alcista de gráfico diario que estábamos viendo. Por lo tanto, de momento la fotografía es positiva, pero para confirmar mayores subidas necesitamos un cambio estructural en temporalidades más bajas. Bueno, y por cierto, Franco, que en medio de todo esto destaca también bueno, el movimiento que hemos visto hoy espectacular en renta fija, esa venta masiva que hemos visto en el Bund alemán a 10 años, en medio de los aumentos de las apuestas de que el Banco Central Europeo se va a extender bastante más de la cuenta en su ciclo de subida de tipos de interés, porque ahora mismo lo que empieza a señalarse es que el tipo terminal lo tendríamos en el 3,9% en febrero de 2024. Claro, yo entiendo que esto, pues en la inmediatez de los mercados, lo estamos viendo ahora mismo reflejado, la cosa es cómo lo va a ir digiriendo, interiorizando el mercado a lo largo de las próximas semanas, si efectivamente se confirman las sospechas, porque dentro de 2 semanas, a mediados de marzo, el 16 jueves, vamos a tener ya la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Efectivamente, al final yo creo que, y creo que no estamos muy errados cuando decimos que a lo mejor Europa se ha extendido en subidas, ¿no? Es decir, de hecho, ya lo señalamos en su momento, ahora estamos viendo el Bund alemán, como bien comentabas, evidentemente es una reacción completamente lógica en ese sentido, pero por ejemplo, es decir, manteniendo el tono de la lectura sobre Europa, ¿no? Por ejemplo, podríamos llegar a señalar en este caso Eurostoxx o mismamente el DAX también, ¿no? Que señalábamos justamente todas esas fuertes subidas que estaban habiendo. Claro, y la gente decía, fíjate la enorme divergencia que hay con Estados Unidos, con una inflación en Europa que no remite ni de lejos al ritmo que remite en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué sube tanto el mercado? Decía la gente, ¿no? Bueno, recordemos que se preveía un invierno muy duro y que al final no lo fue tanto. Ya está, ahí tienes el motivo, es decir, el mercado, y esto lo veníamos comentando mucho contigo, Marta, el mercado apenas ve que algo ya no es tan malo como se estimaba, eso es un motivo suficiente para que suba, ¿no? ¿Qué podemos llegar a esperar, como señalabas, este jueves? Además de las actas del BCE, ¿qué podríamos llegar a esperar de la inflación en general? Tenemos inflación de España, Alemania, Francia y zona euro, ¿no? Se espera, las estimaciones señalan que, bueno, ligero, digamos un ligero descenso o en algunos casos incluso mismo nivel, ¿no? ¿Qué podría llegar a ocurrir si finalmente eso sale peor? Es decir, un dato peor, ¿no? Ya lo estamos viendo como en Estados Unidos ya empiezan a salir datos que no muestran que remita tanto al ritmo que el mercado espera. Bueno, pues en Europa imagínate con el problema que hay, ¿no? Evidentemente. Eso por un lado, es decir, va a ser evidente que la reacción del mercado se podría llegar a trasladar en correcciones severas en vista de tanta subida que hemos estado viendo últimamente en la renta variable europea. Sí, los datos de inflación no van mucho por la línea que el mercado espera. Eso por un lado. Pero por otro lado, y creo que en el fondo no deberíamos de extrañarnos si vemos un tono restrictivo en Europa. ¿Cómo no iba a haber un tono restrictivo? Es decir, pero ¿cómo Lagarde en este caso, o cualquier miembro en consenso general del BCE, ¿no? De las actas, iban a señalar un pivote o un freno? ¿Pero qué pivote y qué freno? Pero si la inflación en Europa no remite ni de lejos al ritmo que remite en Estados Unidos y han empezado incluso más tarde, van los últimos de la clase, ¿cómo iban a cambiar el discurso? ¿No? Entonces, en un principio, al menos yo, desde mi punto de vista, está más por sentado que el tono restrictivo se va a mantener y a partir de ahí es interesante calcular o ver cómo es la reacción del mercado ante los datos de inflación que salgan esta semana y luego justamente eso casarlo con lo que serían las actas del BCE. Pero todo esto va a poder tener, digamos, ese tono restrictivo que el mercado empieza a descontar, ¿no? Entonces, estando en cotas tan altas como estamos justamente ahora, no sería de extrañar ver justamente una rotura en según qué niveles, ¿no? Venimos, por ejemplo, estamos viendo ahora mismo en pantalla Eurostoxx, venimos de subidas muy buenas. Estamos empezando a ver algo de freno, no mucho, pero sí que estamos empezando a ver algo de freno y no hace falta ningún indicador para eso. Siempre lo decimos. Al final yo en lo personal, que hago mucho smart money, como le llaman, ¿no? No necesitamos ningún indicador, es decir, únicamente viendo máximos y mínimos nos empezamos a dar cuenta que los máximos se empiezan a frenar ligeramente, fuerte repunte que teníamos últimamente, pero claro, nos deja aún así una lectura general que no debemos olvidar y son esos niveles un poco ya más horizontales. ¿Qué significa todo esto? Que si estamos empezando a ver que ligeramente los máximos empiezan a girar, pues ya tenemos el catalizador idóneo, que sería esa rotura de esos niveles de suelo horizontales. Claro, la rotura de todo esto es lo que validaría, junto con incluso alguna línea tendencial que teníamos previamente, que también ha sido rota, precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que remita, que corrija proporcionalmente, ojo, a tanta subida que ha tenido previamente. Por lo tanto, al final, el tono restrictivo es lo más lógico. De hecho, sorprendería si no hay un tono restrictivo. Sería evidente
evidentemente lo más obvio, ¿no? Y la reacción del mercado a la rotura de esos soportes horizontales para llegar a corregir parte de las subidas que hemos tenido previamente. Sería el escenario más lógico e idílico, así que bueno, pues evidentemente estaremos a la expectativa. Una última cuestión, Franco. No sé si has podido echarle un vistazo a la carta anual de Warren Buffett, que siempre publica y presenta a sus accionistas o las accionistas de Berkshire Hathaway, que bueno, veíamos cómo confía en la resiliencia de la economía estadounidense, como entre bromas decía, bueno, la clave también del éxito en la inversión es empezar muy joven y tener una vida larga, ¿no? Vivir al menos hasta los 90 años, así que nos hablaba de la longevidad como una clave de inversión. Pero bueno, algo que te haya llamado poderosamente la atención, porque bueno, sí que ha hablado de sus inversiones históricas, de Coca-Cola, de American Express, en medio además de de las últimas recompras de acciones que ha hecho Berkshire Hathaway a lo largo de 2022, que por cierto ha justificado, ha defendido la necesidad de recompras de acciones empresariales, pues como un toque de atención, ¿no?, a las voces internas en la política estadounidense. ¿Alguna clave con la que tú te quedes especialmente? Hay algo que, digamos que a lo mejor no es un factor tanto a destacar para implementar en alguna, digamos, operativa, pero de hecho lo señalaba Bloomberg, y es que fue de las cartas anuales en las cuales menos palabras llegó a registrar, ¿no? Creo que de las cartas más breves, ¿no? Y es donde probablemente a lo mejor el inversor, trader, analista, cualquier persona, probablemente podría llegar a haber esperado más, ¿no? Pues finalmente dijo bastante menos de lo que la gente esperaría en términos de cantidad, ¿no? Pero sí que es verdad, y esto que señalabas de las recompras, también señalaba eso siendo incluso hasta bastante crítico y bastante duro, cuando decía que el que considere que que las recompras de acciones perjudican al accionista y benefician en este caso a la compañía, era como una especie de, no recuerdo exactamente cuál era la palabra que había dicho exactamente refiriéndose a esto, pero algo como que no tenían ni idea, básicamente. O sea, ya te digo, no recuerdo bien exactamente cuál era la palabra, pero se mostró bastante crítico y bastante duro en ese sentido. Creo que en el fondo, y como bien señalabas tú ahora, ¿no? Creo que al final el hecho de que puntualice el tema de la edad, pues evidentemente es algo importante. Creo que todos hemos llegado a coger puntualmente una calculadora de interés compuesto en Internet, y solamente añadiendo 10 años de empezar antes, el resultado final era bestial, ¿no? Entonces, creo que va en línea al estilo de Warren Buffett. Recordemos que es value investor con inversiones al contado. A él no le hables de cripto y mucho menos de derivados. O sea que es un inversor en ese caso muy peculiar, muy particular, pero que en cualquier caso es una eminencia y es una leyenda absoluta, ¿no? Entonces, al final, te puedes sentir más o menos identificado. Hay gente que incluso atribuye rentabilidades de su cartera echándose flores de que han superado a Warren Buffett. Eso es una falacia absoluta. No pueden decir nunca eso. No tendrían que compararse con Warren Buffett. Primero, Warren Buffett hace value investing con inversiones al contado y otra gente hace derivados, trading, básicamente. Entonces, el hecho de haber tenido un año bueno, comparar la rentabilidad de Warren Buffett es una falacia absoluta. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hay que saber encajar las palabras de Buffett, ¿no? Al final, como bien decimos, es un tipo de inversor muy concreto y tenemos que saber extrapolar esas palabras. Pero es que al final va en línea justamente a lo que es su estilo, ¿verdad? La inversión, el tiempo, el largo plazo. Por lo tanto, al final, justamente esa referencia que hacía creo que es muy importante, y más en los tiempos actuales. La gente está probablemente con tanta volatilidad, tanta turbulencia, tanta rotación, porque es que en el fondo sí está habiendo mucha rotación, ¿no? Y eso a veces lleva a la gente o incluso muchos traders que se pasan a la inversión, tienen el sesgo de rotar tanto, de hacer tanto reverse, tanta rotación, que se olvidan probablemente de lo más importante, y a veces hay que ir al back to basics, ¿no? En este caso, como bien señalaría en este caso Warren Buffett, que justamente hace referencia a los básicos, a los basics, a las bases, a los fundamentos que hay que tener en cuenta, y sobre todo en tiempos actuales, ¿no? Mucho miedo, mucho pánico, mucho rojo, pero nos olvidamos que hay compañías que han ajustado muchísimo los múltiplos, que justamente cuando hay todo este pánico en el mercado es donde mejor probablemente o mejores oportunidades hay. ¿Cómo se puede llegar a mitigar el miedo? Bueno, baja el volumen. Si estás muy nervioso, baja el volumen, cuando digo volumen, baja la exposición, baja el tamaño de la posición. Haz un poquito de DCA, Dollar Cost Average, promedia, busca compañías de calidad, con poder de fijación de precios, que hayan descontado bastante de lo que estaban haciendo anteriores años, ¿no? Entonces, al final, estas palabras de Buffett creo que vienen muy bien recordarlas a día de hoy, sobre todo si estamos ligados a esa política o a esa filosofía value, mejor dicho, pero en el entorno actual que es tan volátil, creo que viene como anillo al dedo, básicamente. Así que, por supuesto, o sea, son palabras que no hay que olvidar y que a día de hoy hay que tener, pues evidentemente, muy pendientes.
Pues así es. Además, yo creo que cuando todos pensamos en Warren Buffett, en su estilo de inversión, desde luego siempre pensamos en un estilo más reposado, ¿no? Más de observación a largo plazo, desde luego, y sin dejarse llevar por los vaivenes, por la incertidumbre, la volatilidad del corto plazo, que al final es lo que marca la pauta de las noticias, de las informaciones económicas, y es lo que muchas veces puede jugar malas pasadas a los inversores, ¿no? Por dejarse llevar por el miedo momentáneo. Pero sí, cuando hablamos de Warren Buffett hablamos de toda una escuela de inversión, eso nunca hay que descuidarlo. Franco Machiavelli, como siempre, desde Admirals España, un placer. Gracias, Marta, igualmente.